En cirugía experimental en la Facultad de Biología de la Universidad de Lyon. Y tengo un diploma de honor otorgado por la Municipalidad de Lyon, Francia, por un trabajo extraordinario de investigación realizado, que lo publiqué en una de las revistas más importantes de Francia, que es el Journal de Physiologie de París. Regreso al Paraguay a fines del 84 y a partir del año 1985 ejercí la docencia en 3 asignaturas en la Facultad de Ciencias Veterinarias: biofísica del primer curso, fisiología del segundo curso y farmacología del tercer curso. Y posteriormente, eso fue a partir del año 1985. O sea, un año después de su regreso a... Un año después de mi regreso de Francia. De hecho, que a mi regreso de Francia me incorporo directamente a la Facultad de Ciencias Veterinarias. Claro, la auxiliatura que usted ya tenía, digamos, también en el 78. En el 79 tenía anatomía. Anatomía es una asignatura transversal para todas las carreras de biología, puesto que es un poco, como se dice, estudiar el cuerpo del animal. Fisiología es la función de todos los órganos y sistemas. En el año 1991, en el 89, deviene el sistema democrático de nuestro país. En el 91 se nombran los nuevos decanos de las 12 unidades académicas de la Universidad Nacional. Y yo tuve la satisfacción de ser nombrado decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias en el año 1991. Y en ese periodo, 91-96, se redacta por primera vez el Estatuto de la Universidad Nacional. Recuerden ustedes que en el año 92 tuvimos la Constituyente, tenemos una nueva Constitución. En el artículo 78 y 79 de la Constitución Nacional se consagra la autonomía universitaria y dice que ella establece la posibilidad de que cada universidad escriba sus propios estatutos y formas de gobierno. Y bueno, ya que tuvimos esa posibilidad en la Universidad Nacional, bajo el liderazgo del rector en ese entonces, el profesor doctor Luis H. Berganza, el Consejo Superior Universitario aprueba el primer estatuto de la Universidad Nacional. Y ahí se forma o se crea una nueva figura de gobierno, que es la Asamblea Universitaria. Y a esa Asamblea Universitaria se le otorga la posibilidad o la responsabilidad de elegir rector y vicerrector de la universidad. Y en ese estatuto también se le otorga a los consejos directivos la facultad de elegir decano y vicedecano. Entonces, en el 91 yo fui nombrado decano, pero en el 96, cuando se cumplieron los 5 años de mi ejercicio como decano frente a la Facultad de Ciencias Veterinarias, en el año 1996 por primera vez fueron electos los 12 decanos de la Universidad Nacional. Y entre ellos yo fui electo por los consejos directivos. Por el Consejo Directivo. Fui electo decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias, aún no siendo miembro del Consejo. Yo fui candidato del estamento docente, no fui candidato de los miembros del Consejo Directivo, ¿verdad? Y fui electo decano en el año 1996. Y a partir de esa fecha, hasta el año, fui decano durante 23 años. 23 años. ¿Cuánto periodo, digamos? Y estaba por completar el 5.º periodo cuando fui electo rector de la Universidad Nacional. Fui el último rector electo, porque el actual no fue electo. Fui el último rector electo
de la Universidad Nacional, cuando el 15 de septiembre del año 2015 le recibimos a los agentes fiscales y el 25 de septiembre del año 2015, 10 días después, ya me quedé en la, ¿cómo se llama?, en delitos económicos, y de ahí a la cárcel Tacumbo, sin haber pasado por ningún sumario administrativo, sin haber pasado por ningún proceso investigativo, sin haber podido tener la posibilidad de demostrar mi inocencia ante estos hechos supuestos en la cual me indilgaron haber cometido, pero sin haber pasado por ningún proceso de revisión de mi caso, ya directamente me pasan a la Penitenciaría Nacional. Me gustaría, para empezar, el presente para volver a ese momento. Bueno. ¿Qué se hizo de Froilán? ¿Por dónde anda? ¿A qué dedica su vida? Bueno, yo soy profesional y doctor en ciencias veterinarias. Estuve trabajando en la Universidad Nacional durante 36 años, 36 o 38, ya no recuerdo. Y bueno, hace un año, exactamente hace un año, el 12 de septiembre del año 2016, abrimos 2 clínicas veterinarias y trabajo en ellas ejerciendo mi profesión en clínica y en cirugía veterinaria de pequeños animales, gatos y perros. Hoy tengo la satisfacción de estar de acuerdo con ese dicho que cuanto más le conozco al hombre, más le amo a mi perro. Y hoy ejerzo la profesión de veterinaria y con mucha satisfacción. ¿Le costó, Froilán, reponerse de su salida traumática de la UNA? Quiero aclararte una cosa que para mí nunca fue traumática. Nunca fue traumática y que eso quede bien claro. No he tenido ningún tratamiento clínico quirúrgico, no he tenido ningún tratamiento psicológico, ni mucho menos psiquiátrico. ¿Por qué razón? Porque mi salida de la UNA obedece exclusivamente a un golpe político. No obedece a una acusación que me pudieran hacer de haber deshonrado a mi familia, de haber robado dinero en efectivo de la UNA, ni haber pasado por un proceso de licitaciones amañadas, de construcciones no hechas, ni de compra inventadas. A mí me acusan de haberle obligado a alguien o a algunos pocos de 15.000 funcionarios que tiene la UNA, que a 50 personas le había obligado a cobrar indebidamente. Y eso es un invento y eso está respaldado, todos aquellos nombramientos están respaldados por reglamentos, resoluciones y el artículo 48 del Estatuto de la Universidad Nacional. Siguen haciendo lo mismo, siguen, porque no pueden hacer otra cosa. Yo no estoy acusando que siguen haciendo mal, no. Siguen haciendo lo mismo, que quede bien claro. Es la regla, digamos, de juego. Es la regla de juego. Te quiero dar un dato, y es importante que la población sepa. La Universidad Nacional, para cuando yo salí, tenía casi 9.600 cargos docentes. Y la Universidad Nacional no tiene 3.000 profesores escalafonados. La Universidad Nacional, cuando yo salí, no tenía 3.000 profesores escalafonados. ¿Qué significa profesores escalafonados? Hombres y mujeres que hayan ganado su cargo por concurso de títulos, méritos y aptitudes. Es decir, un poco más de 6.000 cargos docentes son ocupados sin concurso. Y eso sigue igual, porque en 2 años no se pudo haber llenado 6.000 cargos, ni se habrán hecho 6.000 concursos. Pero yo soy el único en la historia de este país que, según la prensa y según la Fiscalía, por haber utilizado cargos docentes para función administrativa, haya ido a la cárcel. O sea, nunca me juzgaron como decano, pero cuando llegué al rectorado, se me acusa de haber hecho mal como decano y por ello voy a la cárcel. Estuve 1 año, 3 meses
al frente de la Universidad Nacional. Y todos los males, entre comillas, errores, se le me atribuye por 1 año, 3 meses de gestión. Los actuales ya hace 2 años que están, o está por cumplirse 2 años. Pero tu pregunta era si fue traumática y cómo me recupero. No. Es político. Esa actitud violenta de la Fiscalía de nuestra patria, de haberme apresuradamente pedido se me envíe a Tacumbú, obedece a un problema académico, a un problema científico, a la desnaturalización de los fines y objetivos de la Universidad Nacional. No, nunca se reclamó eso. Doctor, lo que usted cuestiona es que hay un error administrativo dentro de la UNA que hace que los funcionarios administrativos cobren con rubro docente. No es error administrativo. Yo recuerdo a un periodista, yo no sé si se puede citar nombres, pero un periodista muy conocido en nuestra patria, que es periodista de radio y de televisión, decía: cambien el estatuto. Acá el problema no es Froilán, acá el problema es el estatuto. Si el artículo 48 del Estatuto de la Universidad Nacional dice que podrá ser utilizado esos rubros en funciones relativas a la docencia o en función a la docencia, primero nombrarle a Pepe como comunicador de la Facultad de Ciencias Veterinarias en la asignatura comunicación, porque sos comunicador. Y artículo segundo, utilícese el rubro X, que corresponde al rubro docente. Por eso le enviaron a la cárcel. Y lógico, revisen, por eso me enviaron a la cárcel. Por eso me enviaron a la cárcel, por haber utilizado rubros docentes. Y dice la Fiscalía, y dice la prensa, porque ustedes son los que más insistieron, dice la prensa, de que estas personas eran docentes de la Facultad de Ciencias Veterinarias. No eran docentes. Yo no les nombré a ninguna de estas personas como docente. Además hay que aclarar una cosa. De las 47 personas que su diario Última Hora sacó en la lista, hay 21 personas de las 47 que fueron comisionadas de la Facultad de Ciencias Veterinarias a la Municipalidad de Lambaré. Ninguna de estas resoluciones de comisionamiento, las 21 personas comisionadas no tienen mi firma. No tienen mi firma. ¿La firma de quién tiene? Del rector anterior y del decano, que no era yo. Y me pusieron en el grupo de las 47. Acá está mi abogado presente. ¿No malgastó dinero público entonces durante Yo no malgasté ningún dinero. Si yo hubiese malgastado dinero público, ustedes no me iban a perdonar. Me iban a poner que yo malgasté. Además, Última Hora miente. Dice que el perjuicio, pues se dice en castellano, el daño patrimonial, sí, asciende a 4.000 millones de guaraníes. Y al otro día saca, o en el mismo día, una lista de 47 personas, según fuente del Ministerio Público, que para salir del caso devuelven 900 millones de guaraníes. ¿Dónde están los 3.000 millones de guaraníes que Última Hora habla de perjuicio patrimonial? Eso es según la investigación que está llevando adelante el Ministerio Público, tengo entendido. Y bueno, pero eso hace un año. Hace un año la Fiscalía pudo haber dicho 4.000 millones. 2 años después dice 900 millones. Que devuelven por una cuestión técnica, no que aceptan el hecho. Ellos no aceptaron el hecho. Devolvieron el dinero. Perdón. No aceptaron la autoría. La autoría del hecho punible. No aceptaron la autoría. Ninguna de esas 47 personas fueron acusadas de planilleros. Y todos los que fueron nombrados por mí, ninguno. Son personas con una antigüedad de 25 años, de 15 años, de 20 años. Estas personas que tenían el rubro de auxiliares de la enseñanza, no se le dio la más pálida oportunidad ni posibilidad de defender del por qué cobraba esos rubros. Directamente fueron imputados y ya fueron sacados de la Facultad de Veterinaria. Y no se le dio oportunidad a demostrar nada.
y se les obligó a devolver el dinero y ellos habían trabajado. ¿Por qué yo puedo decir que habían trabajado? Porque no me puede ni la Fiscalía decir lo contrario, porque no se les hizo un sumario administrativo como la ley para la Universidad Nacional y el estatuto para la Universidad Nacional exige. ¿Y a qué atribuye que no sé, que se saltó ese proceso de sumario? Político, hermano, político, eminentemente político, académico y partidario. Ya vamos a ir a ese tema. Su secretaria privada en su momento, Tatiana Cogliolo... No fue nunca mi secretaria No fue privada. nunca. Eso es un error, Eso es un error. esa es otra mentira de la prensa. Pero es parvularia, ¿verdad? Y es parvularia egresada del ICE. Y cobraba, tengo entendido, como docente en la Facultad de Veterinaria. Pero no, nunca fue profesora de la Facultad de Veterinaria. Nunca ejerció la docencia. Nunca ejerció la docencia. ¿Y por qué Cumplía cobraba como y docente? porque cumplía una labor Ajá. en la coordinación de tesis de la Facultad de Ciencias Veterinarias. ¿Por qué la Fiscalía no instruyó un sumario para demostrar si ella trabajaba o no en la coordinación de tesis? ¿Por qué no se hizo un sumario administrativo? ¿Por qué con su título de docente? Mención parvularia, pero su título de docente. Porque los egresados del ICE son todos docentes. ¿Por qué en las otras facultades egresados del ICE están trabajando en coordinaciones académicas? La Universidad Nacional, en el rectorado, teníamos funcionarias en la coordinación académica egresados del ICE, porque son personas preparadas en administración, en la educación. ¿Por qué se dice que fue su secretaria privada cuando no fue en realidad? ¿Y por qué mienten? Mintieron desde el vamos. Nunca fue mi secretaria privada. Yo tuve una sola secretaria, mi querido Pepe, y que quede bien grabado. Y ella se llama Nélida Cogliolo, la hermana de mi esposa. Fue durante 25 años mi secretaria privada. Nélida Cogliolo. Nélida Cogliolo. ¿Tenía parentesco con Tatiana? La tía de, como dicen ustedes, la parvularia. Sí, entiendo. ¿Sigue sosteniendo entonces, Froilán, que usted fue víctima de un golpe? Sí, señor, ¿Quiénes yo fui estuvieron detrás? víctima. ¿Quiénes estuvieron detrás? Y mira, mucha gente, Pepe, mucha gente política de mi partido, sobre todo de mi partido, y Partido después Colorado. el Partido Colorado, yo soy colorado. Además, ¿dónde pierde seriedad la prensa cuando a mí no me ataca por un problema académico, por un problema científico, por un problema de nivel universitario, sino habla de la politización de la UNA y de que soy amigo de Calé? Pero lógico que soy amigo de Calé y voy a seguir siendo amigo de Calé mientras él siga aceptando mi amistad. ¿Y cuánto tuvo que ver su vínculo con Juan Carlos Galaverna para que yo sea rector? No, bueno. Primero, Imagínese llegar a acusarle a Juan Carlos Galaverna de haberse inmiscuido en la elección de rector cuando que yo hice carrera universitaria durante 38 años para ser rector. Fui decano 23 años, por mi currículum, por mi formación. Me gustaría que me organicen un debate con la actual decana de la Facultad de Veterinaria, la actual vicedecana y todos los miembros del Consejo Directivo de la Facultad de Veterinaria para que ustedes evalúen la diferencia de nivel. ¿Pero tuvo que ver su vínculo con Galaverna en su salida también o no? Sí, tuvo que ver todo un paquete de problemas políticos que veníamos teniendo, lógicamente, porque decime una cosa, Pepe, cuando ustedes se rasgaron la vestidura cuando a un joven político sin mediar tiempo ni investigación lo llevan a la cárcel, a un joven político reciente, no le dieron oportunidad ni de defenderse, lo acusan de un hecho y lo llevan a la cárcel. ¿Fue académico o político? Totalmente. Totalmente político. ¿Quién maneja la fiscalía? ¿Quién le ordena a la fiscalía a que fulano vaya a la cárcel? ¿Y quién ordenó que se vaya usted a la ¿Y cárcel? quién maneja la fiscalía? Ustedes investiguen eso. ¿Quién maneja la fiscalía? ¿Quién le dijo al fiscal general del Estado? Porque a las 3 de la tarde, mi querido Pepe, yo me presento a la fiscalía. El fiscal me hace firmar un documento donde yo me hago responsable de una garantía de 100 millones de guaraníes y a no salir del país. Y firmo yo. Y que me desmienta el fiscal. El 25 de septiembre del año 2015, en la fiscalía, ante mi abogada, firmo un documento
donde me exige el fiscal no salir del país y una garantía de 100 millones. Le firmo, pero ¿quién debe otorgar eso, validar eso? Una jueza. Entonces me dice el fiscal, a mí y a la abogada, bueno, ahora a la jueza de turno, para que ella valide el pedido de la fiscalía de 100 millones de guaraníes de garantía y no salir del país, para que se inicie el proceso de investigación por 6 meses. Me presento yo con mi abogada al juzgado. Espero una hora a la jueza que no estaba. Llega la jueza y llega el fiscal, Cabrera. Martín Cabrera. Martín Cabrera llega, a diferencia de lo que hacía 2 horas yo había firmado, con otra orden pidiendo mi reclusión a Tacumbú por peligro de fuga. Imagínese, 23 años de decano, 38 años de docencia, miembro titular de la Comisión Mundial de Educación Veterinaria, mi familia, egresados universitarios de la UNA, y yo fugarme por 12 personas que habían sido acusados de cobro indebido, porque cuando eso eran 12 personas. Estando ya en Tacumbú me agregan 40 personas más, de quienes 21 no tienen mi firma. ¿Partió del Palacio de López la orden? No sé de qué palacio, Pepe. No sé si es el Palacio de los Pollos. Cuando yo era joven había un restaurante del Palacio de los Pollos. Yo no sé de qué palacio, pero alguien, porque no puede un fiscal, 2 horas antes te hace firmar un documento donde lo único que te pide es una garantía de 100 millones de guaraníes y que vos no salgas del país. Y 2 horas después va y pide mi reclusión a Tacumbú porque yo estoy por fugarme. Entonces, no tiene sentido. Además, ¿dónde está la presunción a la inocencia? Además, si era por cobro indebido, ¿cuál es el carácter del cobro indebido y cuántos años posiblemente de cárcel? 2 años. O multa. Entonces, no tendría absolutamente razón de ser de que yo salga corriendo del país. Tenía mucho más que perder corriendo del país que quedándome en el país. Por corrupción es lo que motivó supuestamente esa revuelta. ¿Qué corrupción? ¿Qué corrupción? ¿No hubo corrupción? ¿Qué corrupción hubo? A mí nunca me demostraron que hubo corrupción. Que cobró de esa lista de 47, miren nombre y apellido, cuántos años de antigüedad tienen estos funcionarios. Y otra cosa más, mi querido Pepe, y ojalá lo saquen en negrita, estas personas siguen trabajando en la Universidad Nacional. Devuelven el dinero y siguen trabajando en la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿a qué jugamos? Era un golpe político para... Yo me pregunto, mi querido Pepe, ¿qué hacía la senadora Esperanza Martínez en la Secretaría General en esa noche de la primavera estudiantil? ¿Pero golpe político procedente de algún partido en particular, de su propio partido? De mi propio partido, en principio, para cambio de hombres y mujeres. Pero fueron tomados por otro movimiento, que ya no se pudo controlar. Ya no se pudo controlar y al final no pudieron poner a las personas que estaban pensando poner en vez de Froilán. Vamos a decir el primer roce con mi partido. Cuando yo asumo el rectorado y a 1 año de gestión, mi mayor crítica fue al Ministerio de Educación y Cultura, de que el mayor culpable de la imposibilidad que tienen los jóvenes para ingresar directamente a la Universidad Nacional es el pobrísimo nivel académico que ofrece el Ministerio de Educación. Yo lo dije, y uno del diario, no Última Hora, uno de los diarios sacó a página entera lo que yo dije, porque era lo que decía el rector de la Universidad Nacional. ¿Fue un punto de quiebre, cree usted? Para... Sí, ahí fue el punto de quiebre con la... ¿Quién fue la primera persona que pidió la renuncia del rector de la Universidad Nacional, saliendo de Mburuguí Charroa? ¿Marta Lafuente? Marta Lafuente. Marta Lafuente fue la primera persona que fue entrevistada y dice: el presidente de la República se desmarca de Froilán y pide la renuncia como rector. ¿Renunciar por qué? El presidente de la República pide la renuncia del rector de la Universidad Nacional. ¿Por qué? Por 12 cobro indebido. Por 12 cobro indebido pide la renuncia del rector.
Deberían renunciar todos así, así. Los actuales no pueden estar. Ya le digo, hagan ustedes la matemática. De 9.600 cargos docentes, no hay 3.000 profesores escalafonados. ¿Qué piensa de la paridad en las instancias de gobierno? Eso no tiene mucha significancia. Eso no tiene. La paridad es una cosa que puede ser. Eso no tiene mucha significancia. ¿Por qué razón? Fue el caballo de batalla, digamos, de los estudiantes después. Excelente, pero yo nunca me he negado. Yo firmé inclusive el documento pidiendo la paridad, cuando era decano de veterinaria. Y puede revisar, uno de los firmantes pidiendo la paridad fui yo. ¿Cómo califica usted su gestión en ese breve tiempo, un año? Un año, 3 meses, vos no podés absolutamente. ¿Qué hice yo en un año, 3 meses, Pepe? Y ahí están los documentos, pueden pedir revisar. Cuando yo asumo el rectorado, meses después se publica por la prensa en nuestro país que la Universidad Nacional de la posición 76 se fue a la 101. Enseguida, uno de los periodistas de radio y televisión, el que tiene complejo de sabiondo, enseguida ya dijo, sí, este es un amigo de Calais y por culpa de Calais cae. ¿Qué tiene que ver Calais con el nivel académico de la Universidad Nacional? ¿Qué tiene que ver Calais con los trabajos de investigación de la Universidad Nacional? ¿Qué tiene que ver Juan Carlos Galaverna con los trabajos de extensión de la Universidad Nacional? No tiene nada que ver. ¿Cuál era el problema? Esa publicación, cuando salió por la prensa, yo estaba en París y el secretario general me envía la copia, entonces yo hago gestiones estando en París, porque la QS Internacional tiene sede en Inglaterra y desde París hablo con el representante para América Latina, me comunico con él y le digo, yo soy el actual y nuevo rector de la Universidad Nacional y justo me toca a mí pasar de 76 a 101. Y me dice, no se preocupe, rector, no le pertenece a usted, no es su responsabilidad. Esta es la evaluación de los últimos 3 años. Periodos anteriores. Periodos anteriores. Y le digo yo, ¿qué puedo hacer? Me gustaría ir a hablar contigo en Inglaterra. No, me dice, yo estoy saliendo a Panamá. Y de ahí no podemos llevarte a Paraguay con todo gusto. Y le trajimos. Y vino. El representante de la QS para América Latina vino a Paraguay. Le puedo mostrar, un joven muy preparado. Tuvimos una reunión con la Asamblea Universitaria, tuvimos una reunión con el Consejo Superior Universitario, tuvimos reunión con todos los decanos con él, para mostrarnos cuáles son las debilidades que tiene la Universidad Nacional y por qué pasó de la 76 a la 101. Y a grosso modo, ¿cuáles eran esas? ¿Cuáles eran? De 9.000 cargos docentes, apenas 2.300 eran profesores escalafonados. Claro. Para 50.000 estudiantes que tiene la Universidad Nacional. Tiene apenas 2.300 cargos escalafonados. ¿Eso significa otra debilidad, la Universidad Nacional se permite habilitar sedes en el interior y no tienen biblioteca ni laboratorio. Entonces, el egresado en el interior no tiene el mismo nivel, que tiene los egresados de la Casa Central. Tiene mucho problema. Por ejemplo, en la Casa Central se dicta la clase, el jefe de cátedra es un escalafonado, y se envía al interior a un auxiliar de la enseñanza. Hay carreras en la Universidad Nacional que pertenecen a 2 facultades otorgando el mismo título y la QS exige que se aclare esos hechos. Trabajo de investigación, no tenemos rubro para investigación. La Universidad Nacional depende de competir con otras universidades y otras instituciones públicas y privadas por fondos de investigación del FONACIDE o de otros fondos. La Universidad Nacional tiene muchas debilidades y ninguno de esos temas fue tocado por una notecalles. Para que hoy la opinión pública diga Froilán, ni estaban enterados que Froilán fue el que trajo, porque fue Froilán el que le trajo, y firmé un convenio con la QS Internacional. El único documento firmado con la QS está firmado por Froilán. ¿Por qué la UNA es vista como un botín político? Bueno, la UNA es un botín político para cualquier partido. Hermano querido, ¿para qué? Estamos en Paraguay, nuestra cultura es el uso racional de los recursos y las posibilidades para hacernos de votos y de medios para ganar votos. La Universidad Nacional tiene 15.000 funcionarios públicos. Imagínense, 15.000 votos ya tenés ahí.
posibles. Tenés 12 departamentos y tenés 22 ciudades, en donde un director de carrera, un decano, un director, porque no hay dos decanos en la Universidad Nacional, hay uno solo con directores. Hay facultades que tienen 5 y 7 sedes en el interior. Entonces es una posibilidad política para mí. Si vos le tomás al rector como aliado, como Horacio Cartes tomó como aliado a la Universidad Nacional, y le creamos el movimiento HC Una Pasión, y trabajamos a favor de su candidatura y salió por la prensa, no lo estoy diciendo yo, la prensa transcribió tal cual y nos criticó duramente la prensa, al rector, vicerrector y los decanos que firmamos el documento de apoyo, te das cuenta que es un botín, porque hay que estar bien, hay que hacer, como se dice, buena letra con la UNA, porque está en demasiados lugares, 22, vuelvo a repetirte, 50.000 estudiantes de grado, 8.000 estudiantes de posgrado, 15.000 funcionarios. Entonces, algún votito, por lo menos 10%, si tenemos ya está bien. Entonces, ¿comparte esa visión? no tendría que ser así, absolutamente, no tendría que ser así. Tiene que ser un trabajo político a nivel nacional. Eso sí, yo estoy de acuerdo de que la Universidad Nacional se politice, que haya un pluripartidismo dentro de la universidad, que haya grandes debates, porque ¿cuánto este gobierno colaboró con la UNA o con las universidades públicas? Está reduciendo cada año. Nada, porque es un gobierno privatista, es un gobierno empresarial, y que los 50.000 jóvenes de la República que se vean, que pida préstamo y el que no puede no estudie. Ese es el actual gobierno. Entonces, las universidades públicas en este momento está pasando en su peor época. Estuve bajo 8 presidentes de la República y ninguno fue tan malo el ambiente universitario desde el punto de vista presupuestario con respecto a este gobierno. ¿Y qué dice su candidato? ¿Qué dice su candidato? Que la gran obra del actual presidente es haber transparentado la UNA. Entonces me está dando con nombre y apellido también a una de las personas que estuvo, ¿cree usted, detrás de su salida, al menos del golpe del cual habla, Horacio Cartes? No, yo no doy nombre, yo estoy hablando de la diferencia que existe entre los presidentes de la República y su apoyo a las universidades públicas, no solamente la UNA, las universidades públicas. Las 2 universidades fueron intervenidas, la de Guairá, que conozco muy poco porque yo no estaba como rector, pero la intervención de la Universidad de Pilar para sacarlo de lado a Víctor Ríos, sí, ya estuve como rector y conozco muy bien esa historia. ¿Y usted qué opina de eso, doctor? ¿Está de acuerdo con que un político, un diputado en este caso, sea rector de una universidad? Es que, como dice este colega tuyo, periodista de radio y televisión, hay que cambiar el estatuto. Ocurre lo siguiente, que los cargos de rector y decanos, vicerrector y vicedecanos son cargos docentes, dice el estatuto. Cuando usted habla de politizar la Universidad Nacional, ¿está hablando específicamente de instalar los debates? Instalar los debates políticos, invitarle a todos los partidos políticos y tenemos que escucharle. ¿Por qué? Porque todos los profesores, en su mayoría, hablo, no todos, en su mayoría, los profesores y los estudiantes están afiliados a un partido. Y yo soy colorado hasta el portón de la universidad. Y atravieso el portón y, no, yo no puedo ser colorado. Entonces, somos hipócritas. Debemos reconocer que nos falta mucho la cultura del debate en el país. Nos falta mucho porque el problema nuestro es el habla. Entonces, ¿cómo vamos a debatir? ¿Por qué no se le quiere a Juan Carlos Galaverna? Porque no sé quién le puede debatir en el Senado. Entonces es preferible criticarle y odiarle, porque enfrentarle es medio difícil. Es más fácil odiarle. Y tu colega de última hora donde pierde seriedad dice su relación con Calé. No tiene nada que ver mi relación con Calé como rector de la Universidad Nacional y mis hechos o funciones como decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Absolutamente.
Ahora, ¿no desvirtuaría el fin de la universidad el hecho de que partidos políticos abiertamente, digamos, operen ahí dentro o por lo menos... No, nunca va a poder operar adentro. Bajo la pantalla de debate. Por hermano, vos sos egresado de una de las facultades más interesantes que tiene la Universidad Nacional y que necesita revolucionarse, que es la Facultad de Filosofía. Entonces te permite a vos saber lo que ocurre en la Argentina, Uruguay y otros países. Decime, ¿en la Argentina no participan los políticos dentro de la universidad? ¿De dónde vino Kirchner? ¿Y qué actividad tenía en la Universidad de La Plata? Ahí, y Cardoso. ¿Quién era Cardoso? Uno de los mejores presidentes de la República del Brasil. ¿De dónde vino él? Era rector de la universidad. Entonces, yo creo que nosotros, cuando le negamos al universitario practicar la política, debatir la política, hablar de política, somos incoherentes porque después estamos criticando el nivel de nuestros parlamentarios. Yo tengo vergüenza de algunos parlamentarios y me refiero solamente a mis correligionarios. Me reservo el derecho de los otros partidos, pero mis correligionarios, algunos parlamentarios, correligionarios míos, me dan pena. Porque cuando yo era decano o rector e iba a trabajar sobre el presupuesto de la Universidad Nacional, podía hablar solamente con algunos pocos. Porque la mayoría, aquellos que viven después de San Lorenzo, obligatoriamente pasan frente a la universidad, pero nunca estuvieron adentro. Nunca estuvieron adentro. Entonces desconocen absolutamente las universidades públicas y privadas. ¿Por qué no se somete al proceso judicial, digamos? Porque aquí está mi querido abogado. El proceso judicial prácticamente duró un año. Y no podíamos mezclar Froilán con los 50 restantes. Tenían que solucionar porque Froilán podía distorsionar, porque todos son inocentes, todos son inocentes. Y hay que dejarlo a Froilán solo defenderse, no mezclarse con los 50. Pero cinco audiencias se suspendieron. Y porque los otros tenían que entrar también. Ah, ya. No, era solamente audiencia de Froilán. Ahora están dadas las condiciones para que ahora están dadas las condiciones. Y se va a someter, digamos, a esa audiencia. Pero con todo gusto. ¿Qué me puede demostrar ahora que los 47 no aceptaron la autoría, solamente el hecho y tampoco aceptaron el monto irracional que escribió la Fiscalía? O sea, no teme ir a sentarse en el banquillo de los acusados. ¿Y qué me diría el acusador? ¿Qué me diría el acusador? ¿Le nombraste indebidamente a Juan Pérez? Y le voy a decir que no. ¿Y qué me va a demostrar? Yo tengo las resoluciones de los anteriores decanos y rectores. Que se manejaban bajo ese mismo... Sí, lógico, pero el estatuto estaba en ese régimen. Ahora, entonces, por fuera de lo que opine su abogado, ¿cuál cree usted personalmente que va a ser el desenlace de todo este proceso ante la justicia? Vos tenés un diagnóstico de la justicia paraguaya. Tenés un pronóstico de la justicia paraguaya. Yo como biólogo, como veterinario, te digo que es totalmente reservado. Es totalmente reservado. De que haya razonamiento lógico. Yo entiendo que el juez Corbeta se sentaba contra la pared con un temor extraordinario de liberarme, porque en la puerta, como una gata salvaje, estaba Katia González. Gritaba y golpeaba la puerta. Gritaba y golpeaba la puerta con un grupo de personas como si fuera que yo era un delincuente de primera línea. Todos los derechos. Lo que pasa es que la prensa, a quien quiere demostrar que los derechos están siendo violados o violentados, asumen, pero cuando es amigo de Calé, es colorado y... ahí sí, que se le haga, si es posible, todo. Tenemos varios políticos de distintos partidos hoy con juicios congelados y nadie dice nada. Pero Froilán, por 5 audiencias que nadie investigó del por qué, porque la audiencia no era solamente para mí, sino era para los 50, que de los 50 entraron 10, después entraron 15, después entraron 30, después entraron todos. ¿Es incierto entonces el desenlace que pueda tener este proceso judicial para usted? Yo tengo mi verdad, pero ¿vale la verdad de nuestro país?
O sea que de igual manera no descarta que pueda ser condenado, por decirlo de algún modo. No sé, la justicia en este momento, la Fiscalía va a seguir sosteniendo su acusación porque no puede retroceder. Y en base a una ley inexistente, porque utiliza una ley que para nosotros no existe, ¿verdad? Porque si ustedes leen en la acusación, utiliza el número de una ley que para nosotros no existe, para nuestro gobierno no existe, ni existía. Y va a seguir manteniendo. Y nosotros acá con mi querido abogado vamos a presentar nuestra defensa. Eso estaría en manos ya del tribuno, ¿verdad? ¿Cuándo está fijada la fecha para la próxima audiencia? En este momento no sé, estoy un poco, en este momento estoy desconectado del tema. No me da tiempo mis gatos y mis perros de todos los días.